Hoy constato la peor de las sensaciones que venía teniendo en todo este tiempo en relación tanto en cuanto a la judicialización de la vida política como también de la aplicación y ejecución del artículo 155. Lo constato cuando falta una inteligencia política absoluta en el Estado español para gestionar estas situaciones que nacen de lo que es una aspiración con arraigo social importante en una sociedad y que merecen también, tanto en el ámbito de la política como en el ámbito de la justicia, adecuar las medidas a lo que son las realidades de contexto. Hoy constato, por lo tanto, con la mayor preocupación la decisión de la prisión incondicional para representantes políticos, para representantes institucionales en función de sus cargos. Y esto me lleva a que realmente, por acción también de la Fiscalía General del Estado, también constatemos, a pesar de que insistamos en la necesidad del respeto a la separación de poderes en un Estado de Derecho, en el Estado español, se reconozca también que hay una politización de la justicia. Y esto es lo más grave. Y en este sentido creo que la decisión de hoy de la prisión incondicional es absolutamente desproporcionada, es la peor de las decisiones que se podía haber adoptado, por contraproducente que puede ser. Insisto en la necesidad de la cohesión, insisto en la necesidad de que la política es un ejercicio permanente, constante, de lo que tiene que ser también la convivencia de manera normalizada. Y no es esta la vía, ni siquiera por lo que pueda ser una acción de los jueces, que la política sirva en este momento para este objetivo. Parece que estamos más cómodos instalados en lo que pueda ser el riesgo de la fractura social. Y esto es lo que los políticos tenemos que evitar, absolutamente, la fractura social, y para ello evitar cualquier medida que pueda ahondar en ese riesgo de fractura social y que pueda ser también conducente a otro tipo de situaciones absolutamente innecesarias en el siglo XXI. Sobre la situación del presidente Puigdemont recordado en Bruselas. No voy a hacer ninguna valoración con respecto a la situación del presidente Puigdemont. Basta con que todos seamos conscientes de lo que es ya una decisión de la justicia en el Estado español. Aspalditik ari naiz salatzen politikaren judizializazioa. Era berean aspalditik ari naiz salatzen baita publikoki eta baita erakundeetan konstituzioaren 155. Artikuluaren onarpena eta ezarpenaz. Eta gaur da egoera honetan eta hartutako erabakiaren aurrean galdera bat sortzen zaidala. Beti ere presente izan egin dudan, naiz eta zuzenbideko estatu batean boteren banaketaren aldarrikapena egiten den, beti ere presente izan egin dudana. Ez ote da ere justizia politizatua dagoela. Eta zentzu honetan kontutan hartu behar da ere fiskaltzak ere ze joko izan egin duen egoera guzti honetan. Azken batean aldarrikapena izan behar da egoera politikoak benetan testuinguru politikoa ere kontutan hartu behar duela, eta politika gintzak eta baita justizia gintzak ere testuinguru hori izan egin behar duela. Gaur hartu den erabakia neurri gabekoa da, gaur hartu den erabakia guztiz lagungarria izan beharrean kontrakoa izan daiteke. Zentzu horretan nik gizartearen kohesioaren aldeko lana behin eta berriz aldarrikatu egiten dut, eta alderantziz ez dezagun egin politikatik eta justiziatik ere ez dezagun egin gizartearen haustura sortarazten dituzten neurriak hartu egitearena. Azken batean, nik uste dut gaur egun egin behar dugun aldarrikapena izan beharko litzatekela lasaitasunerako eta gizarte hausturarik ez izatearen neurririk ez izatea gure datozen egun hauetan, eta etorkizunera begira, espero dut gainera, bai politika gintzak eta baita justizia gintzak ere, gaur ez dutena kontutan hartu izan dezatela hurrengo egunetan edo asteetan testu inguruaz jabetu egin behar direla. Ha hablado del presidente Puigdemont. ¿Para usted sigue siendo el presidente legítimo de la Generalitat?
Siempre me refiero a todos los lehendakaris como presidentes de gobierno que hayan sido también o que lo sean como lehendakari o como presidente. ¿Pero le parece rechazable su actitud de...? No voy a entrar en valoraciones con respecto a lo que el señor Puigdemont vaya decidiendo. Me queda, en este caso, el contemplar la situación que afecta a los representantes políticos e institucionales que lo han sido en el Parlamento de Cataluña o lo han sido en la Generalitat en lo que ha sido el mandato anterior ya disuelto. Y en esta situación, llegados a este extremo, ¿qué papel tiene que jugar el Gobierno español? Pues el Gobierno español tiene la responsabilidad sobre la Fiscalía General del Estado. Y el Gobierno español tiene que saber cuál es la realidad política, social que se vive también, no solamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el conjunto del Estado español. Una cosa es que se esté reivindicando el cumplimiento de la legalidad y de las leyes, y además yo pido también que además del cumplimiento de la legalidad se tenga en cuenta también lo que son los sentimientos arraigados profundamente en las sociedades y que se conducen o se pretenden conducir también de una manera lo más democrática posible. Y este es un ejercicio que he hecho en falta por parte del Gobierno español en lo que ha sido la situación en Cataluña desde hace 7 años, en la que tampoco el Gobierno español ha ofrecido ninguna solución, ninguna propuesta de satisfacción suficiente para quienes reivindicaban desde lo que pudiera ser un déficit fiscal a otras reivindicaciones que han surgido posteriormente. Creo que el Gobierno español tiene que ser consciente de que vivimos en el siglo XXI en el que las leyes también se modifican, que las leyes también se pueden ensanchar, las leyes también tienen que servir para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, las leyes tienen que servir también para una mejor relación entre los ciudadanos y ciudadanas. Y es curioso que esto es como un matrimonio, que si hay una parte del matrimonio que quiere divorciarse y hay otra parte del matrimonio que no quiere que exista ese divorcio, esa parte del matrimonio que no quiera que exista ese divorcio también tendrá que hacer por seducir a la otra parte para que no se produzca esta ruptura.